Una separación de pareja puede convertirse en un proceso sumamente estresante y complejo a nivel psicológico. Se experimenta como una pérdida y en algunos casos puede resultar incluso más doloroso que la muerte de un ser querido. La primera etapa, negación. Aquí es donde tu mente se rehúsa a aceptar la realidad. Te dices a ti mismo cosas como «esto no está pasando» o «seguro que es solo una mala racha». Las emociones están revueltas y te cuesta imaginar tu vida sin esa persona. Luego llega la ira. Aquí es donde las emociones se desbordan. Sientes que la vida es injusta y que, de alguna manera, te han jugado una mala pasada. El enojo puede ser hacia la otra persona, hacia ti mismo, o incluso hacia el destino. Es esa sensación de rabia que te consume, porque simplemente no sabe qué más hacer. Después viene la fase de la negociación. Aquí es donde intentas convencerte de que, tal vez, si cambias algo o si haces un esfuerzo más, todo puede volver a ser como antes. Quizás envías ese mensaje largo y sentido, haces esa llamada improvisada, o incluso pasas por su lugar de trabajo, por casualidad. Todos hemos estado allí, buscando esa mínima esperanza de cambiar las cosas. Pero la verdad es que estos esfuerzos rara vez funcionan. Abraza lo que te hace sentir eso. Esa es tu herida y toma la decisión de convertirla en sabiduría o no. ¿Qué es lo que hay detrás de ese dolor? Creer que el otro me va a hacer feliz. Nadie te va a hacer feliz. Claro, si tú me regalas un chocolate Ferrero, pues yo me voy a poner muy contenta porque me fascinan, ¿verdad? Pero es un ratito, ¿ok? Nos encantan los detalles, nos encantan y nos ponemos contentos y eso es muy hermoso porque el otro tuvo en cuenta lo que a mí me gusta, ¿no? No, es que me regaló un Ferrari. No, pero yo no quiero Ferrari. ¿Por qué no quieres un Ferrari? Porque no lo puedo usar. Entonces, si me lo quieres regalar, pues lo voy a vender. Si no me conoces, me vas a regalar lo que te gusta a ti, pero eso no me va a hacer feliz. Me va a hacer feliz si tú me tuviste en cuenta para elegir el regalo. Un ratito, ¿ok? Introspectarlo, o sea, llevarlo para adentro para que me sirva para seguir creciendo. Luego viene la fase de depresión. Aquí, la realidad se asienta de una manera más cruda. Ya no se trata de enojos o intentos desesperados, ahora se trata de lidiar con una tristeza profunda. Es normal sentir que la vida ha perdido un poco de color y que nada parece motivarte. Tus ganas de salir disminuyen y la comida ya no sabe igual. Es como si el mundo se volviera más gris. ¿Cuál es la diferencia de matarnos de un balazo en la cabeza o de fumar todos los días? Es simplemente un asunto de velocidad. Comemos fatal, no nos cuidamos, dormimos fatal, tenemos relaciones tóxicas, andamos peleándonos con la realidad y huyendo de la realidad con todo tipo de adicciones, para no vivir. Cuando yo pongo mi bienestar en manos de otra persona, es lo mismo, ¿sí? Yo no me hago responsable de mi vida. Tú eres el responsable de mi vida. Entonces, cuando esa persona se va, yo me quedo sin vida. Pero la que le regaló la vida fui yo. Si la persona siente que se quedó sin vida, se quedó sin vida. Mata y tiene todo el derecho a morirse cuando se le da su gana. Y hay que aceptarlo porque todos nos morimos, ¿sí? No hay por qué mantener a la gente viva a huevo. O llegó a ese piso y a partir de ese piso empieza a pensar, no me morí, ¿y ahora qué hago? Una de estas personas que tú hablas me dijo, Nilda, no me quiero matar, pero no quiero vivir así, como estoy viviendo. Vamos a cambiar lo más chiquitito y lo más fácil el día de hoy. No hay varita mágica, no hay consejo mágico, es simplemente un proceso de recuperar tu vida para ti, de que tu vida no esté en manos de nadie. Finalmente, la aceptación. Aquí es donde todo comienza a tener más sentido. No significa que de repente todo sea maravilloso, pero sí implica que, poco a poco, te permites seguir adelante.
Las emociones ya no son tan intensas, y aunque en algunos momentos puedan volver sensaciones de las fases anteriores, empiezas a notar que el mundo no se ha detenido. Es como cuando al final de una película el protagonista sonríe, no porque todo esté perfecto, sino porque ha encontrado una nueva perspectiva y se abre a nuevas posibilidades. Una vez que entiendes las etapas del duelo, te compartiré 10 claves que te ayudarán a evitar un sufrimiento innecesario y salir fortalecido de esta experiencia. Clave 1. Contacto cero. Es esencial crear una distancia real entre tú y tu ex para darte el espacio necesario para procesar la ruptura. No es solo evitar llamadas o mensajes, sino también dejar de revisarle las redes o buscar señales. La tentación puede ser grande, pero esa pausa es un respiro que te permitirá volver a enfocarte en ti mismo. Clave 2. Apóyate en quienes te rodean. Tus amigos y familia están ahí para ti. Quizás te sorprendas al ver cómo pueden ofrecer perspectivas nuevas y apoyo incondicional. Incluso, pueden recordarte lo que vales cuando tú mismo no lo ves claro. Clave 3. Expresa lo que sientes. Escribir es una herramienta poderosa para vaciar el alma. No necesitas ser escritor. Simplemente poner en palabras lo que te carcome puede darte un alivio increíble. Incluso, puedes escribir una carta a tu ex sin la necesidad de enviarla. Solo el acto de escribir puede ser catártico. Clave 4. Refuerza tu autoestima. No caigas en la trampa de culpar a tu autoestima por el fin de la relación. Recuerda que no define tu valor. De hecho, es una oportunidad para que te reconectes contigo mismo. Si sientes que te cuesta verte con buenos ojos, piensa en pequeños gestos, regalarte algo que te guste o tomarte un día para ti. Clave 5. Acepta cada emoción como parte del proceso. Es normal pasar por una montaña rusa emocional, desde la tristeza, el enojo, hasta la liberación. Lo importante es no luchar contra ellas. Permítete llorar, enfadarte o incluso sentir alivio. No hay un sentimiento correcto para una ruptura. Clave 6. Sé honesto con los recuerdos. Es fácil idealizar a tu ex o la relación, sobre todo cuando la nostalgia toma el control. Sin embargo, es crucial ser realista. Tanto tú como tu ex tenían defectos y no todo fue perfecto. Recuerda los momentos difíciles también, no para amargarte, sino para tener una visión más equilibrada. Es como ver una película completa y no solo las escenas más emocionantes. Clave 7. Retoma lo que te apasionaba. ¿Cuántas veces dejamos nuestras pasiones de lado durante una relación? Ahora es el momento perfecto para reconectar con esos hobbies o intereses que quizás habías abandonado. Ya sea retomar clases de guitarra, aprender a cocinar un nuevo plato o salir a correr. Si no te motiva volver a algo del pasado, piensa en lo que siempre quisiste hacer pero no encontrabas tiempo. Clave 8. Explora nuevos horizontes. Este es el momento ideal para crear nuevas rutinas. Cambia de aires, toma clases de algo completamente fuera de tu zona de confort, únete a grupos donde puedas conocer nuevas personas o incluso reorganiza tu casa. Todo esto no solo te dará una nueva perspectiva, sino que ayudará a que dejes de asociar tu día a día con la relación que terminó. Clave 9. Abraza el malestar temporal. Aceptar que el dolor es parte del proceso es un paso clave para sanar. Sí, dolerá, pero cada día es un paso más cerca hacia la recuperación. La clave está en no resistirte a ese malestar, sino reconocerlo como una parte necesaria del proceso. ¿Recuerdas cuando aprendiste a andar en bicicleta y las caídas dolían? Después de cada una, te levantabas un poco más fuerte. Clave 10. No dudes en buscar ayuda profesional. Si sientes que no puedes con el proceso por tu cuenta, no hay nada de malo en buscar a un psicólogo o terapeuta. Es más común de lo que crees, y muchas veces solo un par de sesiones pueden brindarte las herramientas que necesitas para avanzar. Recuerda que este proceso no solo te transformará, te enseñará sobre ti mismo de una manera que ninguna otra experiencia lo haría. Así que, aunque ahora te parezca imposible, pronto mirarás atrás y te darás cuenta de lo lejos que has llegado.
Si este video te resultó útil, te invito a que veas el video sugerido en pantalla. Además, encontrarás enlaces adicionales y recursos en la descripción. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.